Hace mucho tiempo que no me deleitaba con los miedos de aquellos a los que solía acosar. Podría decirse que me reformé de mis viejas costumbres. Bueno, las viejas costumbres de mi especie. No solo la mía. Hubo un tiempo en que disfrutaba más de la caza que de la comida, pero supongo que maduré con el paso de los siglos. Soy muy antiguo. Antiguo para su percepción de la palabra. Para los de mi especie, aún soy muy joven, y hay cosas mucho más antiguas que nosotros, te lo aseguro. La humanidad apenas ha rozado la superficie de los misterios que este mundo encierra, y los míos están solo ligeramente por delante de ustedes en ese conocimiento. Hay muchas cosas que han entendido bien sobre nosotros, pero muchas que han entendido mal. En primer lugar, no somos atractivos para sus estándares. Para mi gente, soy un individuo de aspecto bastante normal. Uno que puede mezclarse fácilmente en una multitud. Me resultaría mucho más difícil mezclarme con su gente, pero lo puedo hacer. Requiere concentración, eso sí. No somos metamorfos, pero podemos influir en cómo nos ven. Al principio no es fácil, pero yo he aprendido a hacerlo con bastante talento, ya que disfruto paseando por el mundo humano cuando puedo. Tal vez eso es lo que llevó a mi rehabilitación, por llamarlo de alguna manera, ya que me daba un festín con ustedes por docenas sin pestañear. Con el tiempo, creo que la humanidad comenzó a crecer en mí. Fueron los niños, creo. Independientemente de lo siniestro que pueda haber parecido a tus ojos, nunca me alimentaría de un niño. Incluso cuando los veía como poco más que ganado, nunca podría acabar con la vida de un inocente. Tal vez nunca tuve el apetito para el sabor de los puros de corazón. Podría ser que la escoria de la humanidad tuviera un sabor más potente. Dicho esto, no fingiré que nunca he saciado mi apetito con un adulto inofensivo. Muy pocos estaban fuera de mis límites en mi juventud, ya que consideraba a los de su clase por debajo de mí, como haría un granjero con su rebaño. Aunque hay aspectos de la sociedad que aún me repugnan y me confunden, ya no los considero a todos como tales. Hay algunos, por supuesto, pero ya no le quito la vida a nadie a menos que considere que se lo merece. Siempre habrá inmundicia para satisfacer mis necesidades, y disfruto de su sabor. Probablemente han pasado unos 300 años, desde que ajusté mi punto de vista. Incluso tuve una compañera humana, durante un tiempo. Era un placer pasar tiempo con sus hijos, aunque podían ver detrás de mi ilusión, quizá no la totalidad de mi verdadero yo, por así decirlo. Los corazones puros pueden descubrir la verdad de las cosas mucho más fácilmente que los corruptos. La edad adulta conlleva un cierto grado de corrupción, incluso en las almas más inocentes. Creo que es la naturaleza de las cosas. Cuando crecemos vemos el mundo tal y como es, y ya no solo como queremos que sea. Me encariñé mucho con Abby, mi compañera mortal, y sus dos pequeños. Me quedé con ellos muchos años, pero al final los dejaría antes de que los años tejieran sus desafortunados hechizos sobre el frágil caparazón mortal. Creo que fue la curiosidad más que nada, lo que me llevó a vivir en el mundo mortal durante aquellos años. Me fascinaban sus costumbres, aunque no las comprendía del todo. Mi pueblo tiene pocas emociones, aunque no somos pizarras en blanco, como muchos creen. Creo que tenemos muchos aspectos que a ustedes les parecerían extraños, aparte de la apariencia física. No envejecemos de la misma manera que ustedes, supongo que eso puede darse por sentado, por lo que he dicho hasta ahora. Tenemos enfermedades y dolencias mentales, pero difieren mucho de cualquier cosa que usted pueda relacionar. Otro concepto erróneo sobre nosotros, es que no podemos transformar a los de su especie en la nuestra. Nuestra sangre puede llevar patógenos, que pueden llevar a los mortales a desear aquello de lo que nos alimentamos, pero es más una condición que una alteración. Libera el alma del cuerpo dejando solo una cáscara andante. Esta cáscara restante requiere un sustento vivo para sobrevivir. De hecho, mi comunidad se ha sentido muy ofendida, por las sectas que se han formado a partir de esa enfermedad. Pretenden ser nuestros iguales, pero no tienen forma de comprender lo lejos que están en su apreciación. Si continúan alimentándose, vivirán indefinidamente. Serán más impermeables al daño corporal, junto con la capacidad de curar ciertas heridas después de sufrir daños. Sigue siendo algo más parecido a ponerse un disfraz,
y representar un papel que a convertirse en algo parecido a mi especie. Si queremos, podemos pasar muchos años sin alimentarnos. Desgraciadamente, esto nos convertiría en seres con debilidades, similares a las de los de tu especie, pero se sabe que ha ocurrido. Incluso podemos darnos un festín, con los manjares tradicionales del mundo de los mortales, si así lo deseamos, aunque obtendríamos pocos beneficios de ello. Debo confesar que me gusta mucho el pollo frito y el filete ocasionalmente. Aunque me gusta caminar entre tu gente, la concentración que requiere mantener mi apariencia oculta exige un gran esfuerzo, cuanto más tiempo la mantengo. Por eso disfruto tanto de la víspera de Todos los Santos. Es el único momento del año en el que puedo permitir que se observe mi verdadero rostro, sin causar más que un susto fugaz a quienes lo contemplen. Es una forma de libertad que mi especie rara vez puede experimentar. Me gusta pasear por las calles y disfrutar de las risas de los niños, aunque me emociono al ver a los jóvenes de más edad. Las adolescentes vestidas con sus atuendos más escuetos, sin importarles lo frío del aire exterior. Los adolescentes con disfraces idiotas, que solo sirven para burlarse de los demás. Los niños más pequeños muestran mucha más clase que los mayores. En los últimos años, ha crecido una tendencia inquietante, entre algunos de los jóvenes que asisten a una universidad cercana. Han demostrado ser unos ejemplos de humanidad asquerosos e inútiles, que solo disfrutan llevando la angustia a los demás. Los he observado desde la distancia a lo largo de los meses, en un intento de comprender sus motivaciones. Llaman a sus acciones bromas pesadas, e incluso las graban en sus pequeños dispositivos, que rara vez están lejos de su alcance. Publican sus clips en varias de sus páginas de internet, y he observado a otros maravillarse con sus obras. Observo su mundo e intento entender sus costumbres, pero algunas cosas tienen muy poco sentido para mí. Pero, debo decir que me he aficionado a su red mundial. Muchos de mis compañeros se burlan de mi interés por su sociedad, pero la mayoría sigue aferrada a las viejas costumbres. Los ven como poco menos que animales que se han apoderado de la tierra, y nos han obligado a escondernos. He intentado convencerles de que aún podemos compartir el mundo de la superficie, pero se niegan a utilizar nuestras habilidades inherentes para mezclarnos entre ustedes. Saben demasiado bien cómo trata la humanidad a quienes no comprenden, y hemos perdido legiones a lo largo de los siglos, a manos de sus temibles hordas. Puede que esas historias se encuentren en sus libros de fábulas y mitos, pero aparecen mucho más claramente en nuestras enciclopedias. Independientemente de nuestra historia común, no les guardo rencor. Pero, si mi especie fuera más numerosa, imagino que los obligaría a todos a alejarse de la luz, y adentrarse en las cavernas que habitamos. Quedamos tan pocos, y creo que lo mejor sería que pudiéramos encontrar un terreno común, después de todos estos años. Al parecer, el grupo de malhechores del que hablé se ha cansado de acosar a sus propios compañeros, y parece haber puesto sus miras en los niños de esta ciudad. A medida que se acerca la temporada de Halloween, he sido testigo de cómo algunos de los jóvenes, con máscaras, saltaban de los árboles para aterrorizar a los niños y niñas que pasaban por allí. Una noche consiguieron hacer llorar a una niña, mientras yo la observaba desde las sombras. Cayó al suelo y se hizo un corte profundo en la rodilla. Lloraba mientras un niño más alto, presumiblemente su hermano mayor, se agachaba a su lado para intentar calmarla. Los adolescentes de las grotescas máscaras, solo se reían de ellos dos y se daban palmadas, celebrando al parecer la derrota de una víctima tan pura. Puse mi cara más inocente y amable, antes de salir de la oscuridad para saludarles. Intenté razonar con los jóvenes mayores, y convencerles de que asustar a los pequeños, no era forma de sentirse mejor, con sus propias vidas miserables. Esto solo sirvió para alegrarse más mientras se alejaban, deleitándose en su victoria. Ayudé a la niña a ponerse en pie, e intenté ayudar a su hermano a calmarla. Por desgracia, al principio solo conseguí asustarla más. Pudo ver la sombra tras mi velo, aunque solo un vestigio. Al cabo de un momento, se dio cuenta de que no quería hacerle daño, y me dedicó una agradable sonrisa por mis esfuerzos. Me preguntó qué era, lo que hizo que su hermano me estudiara más. Él también vio debajo de mi máscara, pero tampoco huyó despavorido. Disfruté de su maravillosa presencia durante unos instantes, mientras les acompañaba de vuelta a casa,
tras una pequeña parada en una heladería cercana. Para mí es realmente mágico, que los niños tengan la capacidad de ver más allá de la carne. Sé que mi aspecto puede desgarrar al más valiente de los hombres, pero para un niño no soy más que una curiosidad. Antes de darles las buenas noches, hablaron de la variedad de ataques que estos adolescentes inmaduros habían estado infligiendo a otros. Se había convertido en una tradición para ellos, estas últimas temporadas de Halloween. Los dos niños parecieron recobrar el miedo a mí, por un momento cuando me mordí el pulgar ante sus ojos. Había aprendido a controlar las toxinas que corrían por mis venas a lo largo de los siglos, por lo que sería capaz de reprimir cualquier contagio si así lo decidía. Dejé que un solo goteo cayera de la yema de mi dedo, a la herida abierta de la niña. Ella y su hermano se maravillaron al ver cómo se cerraba la herida, sin dejar cicatriz ni rastro de daño alguno en su carne. Me rodeó el cuello con sus pequeños brazos, y me recompensó con un pequeño beso en mi mejilla escamosa y endurecida. Esto hizo que se extendiera por mi pecho un calor que no había sentido, desde que jugué en el campo con los hijos de Abby tantos años atrás. Les aseguré a los dos, que los bromistas aprenderían muy pronto el error de sus actos. Seguí observando al grupo de adolescentes durante los días siguientes. Observé desde lejos cómo acosaban a muchos niños del pueblo. Observé cómo los 5 se reían mucho más, cuando hacían caer al suelo a los más pequeños. Sentí crecer en mi interior una rabia que no había sentido en décadas. Aunque sus acciones me enfurecían, no tenía intención de causarles más que un simple susto. Hasta que provocaron que una multitud de niños huyera de su exhibición, haciendo que algunos de ellos resbalaran y cayeran por una colina cercana. 2 niños y una niña se precipitaron por la empinada colina, y enmudecieron al tocar el suelo. Salté tras ellos y seguí oyendo las risas de sus atacantes desde arriba. Me hirvió la sed de sangre, y luché contra el impulso irrefrenable de atacar. Alcancé al trío en el suelo accidentado de la base de la colina. Todos tenían heridas, y cortes en la cara y las extremidades. El más pequeño se había roto las 2 piernas, mientras que los otros se habían fracturado las muñecas y las espinillas. Una vez más, dejé que gotas de mi sangre cayeran en las heridas abiertas. Sus pequeños cuerpos se retorcían y contorsionaban, mientras se reparaban desde dentro. Aunque los huesos se curarían, tuve que ayudar a encajarlos en su sitio, antes de que mi sangre los fijara en los ángulos inusuales en los que se encontraban. Los 3 estaban inconscientes, pero aún se estremecían y jadeaban por el dolor que me vi obligado a infligirles. Solo lo hacía para ayudarles, pero seguía sintiendo una punzada de culpabilidad por causarles daño. Los niños se curarían y seguirían sin saber de mi participación, pero eso no saciaría mi sed de venganza. Tal vez vuelva a las andadas una última vez. La noche de Halloween había llegado, y los odiosos adolescentes esparcían su malicia entre los niños, que se cruzaban en su camino. Yo les seguía de cerca habiendo adoptado la forma de vapor para pasar desapercibido. Cada susto que causaban, y cada tormento que proporcionaban solo servían para alimentar mi rabia. Los acecharía durante la noche, pero no atacaría hasta que estuvieran lejos de los niños. Luchaba contra mi deseo de destrozarles la garganta delante de los pequeños, pero mi intención no era traumatizar a los inocentes. Hace muchos años que no sentía tantas ansias de sangre. He visto a los hombres librar guerras, e infligirse tanta crueldad unos a otros, pero no sentía la necesidad de intervenir. La maldad de los adultos no me molesta. No es asunto mío ni me concierne, quién gobierna qué tierra, y quién no. Me he convertido en un mero observador, y solo me alimentaría de los individuos más repugnantes, aunque me importaran poco sus acciones. No toleraría el tormento de los niños. Las bromas simples pueden parecer triviales para algunos, pero para un niño son mucho más profundas. La manada de malhechores se adentró en el bosque. Quizá buscaban más presas al abrigo de los árboles. Tal vez se habían saciado por esta noche, y decidieron tomar el camino más corto para volver a sus dormitorios. Sus razones no me importaban. Aquí sería donde atacaría. Ellos disfrutaban infundiendo miedo a los inocentes, pero yo adoraba infundir terror a los odiosos. Les seguí, en mi forma brumosa. Estiré la mano para romper alguna rama, y deleitarme con sus miradas alarmadas.
Los 5 iban ataviados con túnicas hechas jirones y máscaras de goma. El más alto se quitó la máscara y abrió los ojos cuando arranqué una larga rama de un árbol, situado a pocos metros de ellos. Cuando aceleraron el paso, supe que mi plan estaba resultando fructífero. Extendí mi forma vaporosa, todo lo que pude para cortar un círculo de ramas secas y podridas a su alrededor. Todas cayeron en cascada al suelo, aterrizando en lapsos intermitentes, tras rebotar en otras ramas en su descenso. El grupo se detuvo, y miró a su alrededor en todas direcciones. Hablaron en voz baja entre ellos, mientras se daban la vuelta, aparentemente decididos a volver a salir del bosque. Se movieron con rapidez, pero yo fui más rápido. Esparcí ramas ante ellos y a sus lados, haciendo que recorrieran el camino que yo deseaba. No saldrían del bosque hasta que yo acabara con ellos. Con mi ayuda, se adentraron cada vez más en el denso bosque, hasta que me aseguré de que estaban a salvo de miradas indiscretas. Ahora puede empezar la masacre. Todos se habían quitado las máscaras, ya que al parecer el material gomoso les había restringido el flujo de oxígeno, mientras aceleraban el paso. Eso estaba bien. Quería ver las expresiones de sus caras. Corté una última rama de árbol pequeña y delgada, y la envié volando hacia el alto, que fue el primero en quitarse la cara falsa. Gritó de deliciosa agonía, cuando la rama dentada penetró en su muslo izquierdo. Me aseguré de evitar cualquier arteria, ya que aún no había decidido si podrían sobrevivir a este encuentro. El chico cayó de rodillas, y se agarró con fuerza a la herida. Los otros 4 corrieron a su lado, mientras lanzaban miradas a través de los árboles oscurecidos. Tenía tantas ganas de hacer acto de presencia, y mostrarles a todos un horror que no podían comprender, pero aún no había llegado el momento. Seguían buscando explicaciones racionales al trozo de madera roto, que brotaba del muslo rezumante. Partí una variedad de ramas de varios tamaños y los hice añicos. Las hice llover sobre las 5 víctimas, que esperaban como una tormenta que hubiera estallado desde lo alto. Todos gritaron al unísono, cuando las astillas de espinas se clavaron en su carne, haciendo que finos chorros de color carmesí se filtraran lentamente por sus caras y brazos. Las finas tiras no eran lo suficientemente fuertes, como para penetrar sus extravagantes ropas, pero el propósito de esto no era causar daños graves. Ahora tenían miedo. Gritaron mientras recogían a su amigo del suelo del bosque. Todos tenían heridas, pero ninguna era lo suficientemente importante, como para causar más que cicatrices leves. Todos huyeron en la misma dirección, y ya era hora de que me presentara. Aunque mi cuerpo estaba gaseoso en ese momento, aún podía sentir el cosquilleo de la expectación. Hace tanto tiempo que no cazaba por algo, más que el sustento, que había olvidado lo emocionante que podía llegar a ser. Salí disparado por delante de ellos, para preparar mi llegada. Convertirme en vapor no permitía vestir mi cuerpo, ya que la materia inorgánica no podía transformarse. De algún modo, pensé que mi desnudez sería tan inquietante para mi presa, como mi carne escamosa. Me preguntaba qué notarían primero. Mis ojos amarillentos brillando a la luz de la luna. Tal vez mis hileras de dientes dentados, tras la carne grisácea de mis labios. O los huesos que sobresalían por mis codos y rodillas, o las púas gemelas de mis hombros. Puede que incluso les llamara la atención, las garras de mis manos con 3 dedos y 2 pulgares. Estaba disfrutando mucho más de lo que esperaba. Me quedé a varios metros delante de ellos, cuando volvía a ser mi cuerpo corpóreo. Transformarme de nuevo en carne y hueso, siempre me dejaba la piel resbaladiza y húmeda, como si estuviera cubierta de sudor. Extendí ligeramente los brazos con las garras abiertas. Mantenía la cabeza baja, para que mi espesa melena oscura colgara sobre mi rostro, dejando ver solo el brillo de mis ojos, a través de las hebras. Incluso levanté las carnosas alas de mi espalda venosa y musculosa, para que mi enorme envergadura demostrara que lo que estaban viendo, distaba mucho de ser humano. Sentí vibrar el suelo bajo mis pies, cuando se detuvieron ante mí. Todos empezaron a temblar, y un par de ellos dejaron que sus intestinos y vejigas cedieran al miedo. Acurrucados, empezaron a retroceder poco a poco, como si creyeran que no me había dado cuenta de su llegada. Dejé que mi voz volviera a los sonidos guturales y ululantes de la época dorada de mi especie.
no se alejen de mí. Grité, sintiendo que mi propio cuerpo temblaba de emoción. Si huyen, nunca volverán a salir de este bosque. Por supuesto, intentaron huir, pero no esperaba menos. Ahora es cuando empieza la verdadera diversión. Opté por elevarme hacia los dos que corrían juntos primero. El chico de pelo largo mantenía el brazo alrededor del más alto, con la rama aún sobresaliendo de su pierna. Los levanté a los dos con mis garras, y los elevé por encima de los árboles. Gritaron y se retorcieron en mis dedos, firmemente agarrados hasta que los solté y les di la libertad, por la que habían luchado. Su sangre aún goteaba de mis garras, que se habían clavado en la tierna carne de sus hombros. Por un momento se me ocurrió la idea de dejarlos caer en montones de sangre, sobre el suelo firme, pero nunca aprenderían la lección, con una serie de huesos rotos y carne retorcida. Descendí rápidamente hacia ellos, y recuperé el agarre del tejido ya destrozado, del que los había agarrado antes. Estábamos cerca del suelo del bosque cuando los atrapé, pero me elevé un poco, antes de soltarlos una vez más, para que se destrozaran sus huesos contra la dura corteza de los árboles. Permanecían inmóviles e inconscientes, pero aún podía oír el latido de sus corazones. Retraje las alas, y corrí a cuatro patas, hacia los otros tres que habían escapado al bosque. Podía oler su miedo, así que no estarían delante de mí mucho tiempo. Salté sobre el pesado chico del pelo desgreñado, y le rompí las dos espinillas mientras lo inmovilizaba contra el suelo. Escupió mientras gritaba una serie de maldiciones, y vi cómo varios mechones de su pelo se volvían blancos, cuando desencajé la mandíbula, y la dejé caer abierta como las fauces de un tiburón hambriento. El puro gozo que me produjo su terror, se vio momentáneamente interrumpido por mi deseo de arrancarle la garganta de un mordisco, y sentir cómo su sangre me salpicaba la boca. Luché contra el impulso, ya que estos individuos repugnantes, no merecían una muerte sangrienta por sus insultos y bromas. Pero, merecían ver de primera mano cómo era el miedo de verdad. Volví a cerrar la mandíbula, mientras el chico rezaba a cualquier dios que considerara sagrado, para que le concediera seguir con vida. Le rodeé la cara con la mano, y dejé que mis garras le abrieran agujeros en la frente y las mejillas. Golpeé su cabeza contra el suelo hasta que perdió el conocimiento, dejando un sangriento recuerdo de lo que había visto esta noche. Solo quedaba la pareja que protagonizó la travesura contra la niña y su hermano. Los demás habían observado y se habían reído de sus acciones, pero veía a esta última pareja como los líderes de esta banda de malhechores. Ellos comenzaban siempre las agresiones, y eran los que más se deleitaban con las lágrimas y las heridas de los niños. Su precio sería el más alto. Les quitaría miembros. Los dejaría con cicatrices horribles, y no aptos para la vida entre otros humanos. Las opciones eran muchas, pero me quedaba poco tiempo. Tal vez empezar poco a poco, y ver cómo terminar. Volví a vaporizarme para continuar mi persecución en silencio. Necesitaba reunirlos de nuevo. Un empujoncito aquí y allá bastaría. Esparcí más ramas para guiar su camino, una vez más. Incluso permití que partes de mí se solidificaran, para empujarlos suavemente en la dirección que quería. El bosque era bastante denso en algunos lugares, así que los llevé a un claro. Incluso les dejaba un momento para que pensaran que me habían eludido. Era lo más divertido que había hecho en siglos. Como estaba previsto, los dos se encontraron en una amplia zona abierta en el centro del bosque, teniendo la creencia de que habían llegado allí por voluntad propia. Decidí observarlos desde lo alto, cuando dejaron de correr y recuperaron el aliento. Se abrazaron y hablaron de lo que habían visto. Esbozaron teorías sobre el elaborado maquillaje y el diseño de los disfraces, mientras no se tomaban tiempo para preguntar por el estado de sus compañeros. Era como si hubieran desaparecido por completo de su memoria. Se sentaron junto al arroyo que corría por el claro, se lavaron la cara y bebieron del agua con las manos. El bosque había enmudecido, ya que mi presencia solía tener ese efecto en la fauna de esos lugares. Sentían lo que yo era, y se ocultaban cuando los míos estaban cerca. Si estos adolescentes hubieran tenido los mismos instintos, habrían podido protegerse de mí. Dejé que mi forma gaseosa descendiera suavemente, hasta donde ambos estaban sentados uno al lado del otro.
La separación de los árboles permitió que la luz de la luna iluminara el claro, y se reflejara en el agua del arroyo. Comencé a solidificarme, una vez más, pero permanecí en silencio detrás de mi presa. Estaban sentados junto al arroyo, contemplando la noche. Si todo iba como yo esperaba, no se darían cuenta de mi presencia, hasta que sus ojos se encontraran con el estanque reflectante que llevaba mi imagen tras ellos. Vi cómo su postura se endurecía, a medida que uno a uno, sentían la presencia de algo a sus espaldas. Observé cómo el agua revelaba sus ojos mirándola. Parecían demasiado asustados para moverse, lo que me alegró y a la vez hizo que se me encogiera el corazón. Mi persecución había llegado a su fin, y este sería el acto final de las festividades de la noche. El más alto de los dos se giró hacia mí. Sus ojos se encontraron con mi sección media, que seguía su mirada. Giró la cabeza gradualmente hacia arriba para mirarme a la cara. Llevaba una amplia sonrisa, que mostraba todos y cada uno de mis afilados dientes. La saliva se me escurría por la boca, y goteaba desde la barbilla hasta el pecho. Se unió a mi carne escamosa, que aún estaba húmeda por mi transición de nuevo a una forma sólida. Respiré con dificultad, ya que no necesitaba oxígeno para llenar unos pulmones inexistentes. Quería parecer salvaje y voraz, ante los dos adolescentes acobardados, que habían traído tanta miseria a los niños de este pequeño pueblo. Observé cómo temblaban con un terror más visceral y sanguinolento de lo que sus pequeñas mentes podían comprender. Bebí su miedo, y me alimentó más de lo que cualquier comida podría hacer. Los dos chicos me miraron de frente. Ajustaron su postura para apoyarse en las rodillas, mientras rogaban a sus dioses que les perdonaran sus inútiles vidas. Extendí un solo brazo frente a mí. Jadeaban y me suplicaban que les perdonara la vida, lo que no hizo más que ahondar la rabia en mi antigua alma. Con un solo apretón, arranqué del suelo en el que estaban arrodillados los temblorosos trozos de carne que tenía ante mí. Les clavé los dos pulgares de mi mano izquierda en uno de sus ojos, y gritaron de agonía y conmoción. No hundí los dedos lo suficiente como para penetrar en su frágil tejido cerebral, aunque no puedo decir que no se me pasara por la cabeza. Mis inmensas y poderosas alas batieron contra el aire del claro, mientras los elevaba por encima de los árboles. Los dos se retorcían y jadeaban mientras los mantenía inmóviles extendidos ante mí. Vi cómo el miedo se apoderaba de los ojos que les quedaban, mientras suplicaban con más fuerza que antes, que les perdonara sus inútiles vidas. Por un momento, sentí la gran tentación de alimentarme de sus frágiles cuerpos. Hundir mis afilados dientes en su carne, y saciar mi sed con la fuerza vital que aún conservaban. Una comida fresca no era el propósito de este esfuerzo, ni tampoco librar a la humanidad de estos temblorosos especímenes. Los profundos cortes que les hice en el pecho y el torso mientras planeábamos sobre el bosque, eran solo para que recordaran siempre nuestro encuentro. Nunca podrían leer las palabras que grabé en su piel. Era un lenguaje antiguo y olvidado, que solo los de mi especie serían capaces de descifrar. Traducido a grandes rasgos, su carne llevaba ahora variaciones de las palabras suciedad y comida gratis. Incluso grabé mi nombre en ellos, como un pintor autografiando su obra. Volví a caer a la tierra, y solté a los dos sobre las rocas que rodeaban el arroyo. Cuando despertasen, podrían limpiarse las heridas en el agua ondulante, pero siempre llevarían las marcas que les hice. Su recién descubierta falta de percepción de la profundidad, también les recordaría que nunca debían volver a sus viejas e inmaduras costumbres. Contemplé sus cuerpos crispados, junto a las hojas muertas y secas del bosque. Me sentí orgulloso de las hazañas que había realizado esta noche, y me recompensé con un tentempié. Los dos globos oculares frescos, que seguían empalados en mis pulgares con garras. Los arranqué y los mastiqué, saboreando el manjar que no había disfrutado en muchas lunas. Se había hecho tarde, pero aún tenía tiempo de pasear por las calles de la ciudad, y respirar las horas que quedaban de mi querido Halloween. Mañana volvería a ponerme la máscara, pero esta noche caminaría orgulloso entre la gente de este mundo. Ha pasado casi un año desde aquella noche, y los 5 adolescentes aún permanecen en uno de sus psiquiátricos. Por supuesto, nadie cree la historia que cuentan sobre los terrores que vivieron, pero es interesante. Sigo viéndolos de vez en cuando.
Incluso les dejo ver mi cara asomándose por la ventana, cuando siento que me vendría bien un poco de frivolidad. Sus reacciones no tienen precio. Todavía vigilo a los maravillosos niños de esta pequeña ciudad, y sus caras sonrientes y juguetonas siguen recordándome por qué abandoné mis antiguas costumbres. Halloween se acerca de nuevo, y todo lo que pido es que recuerdes esto. Si decides aprovecharte de los demás esta temporada, presta atención a los que caminan por las calles a tu lado. Quizá no todas las caras grotescas y monstruosas que veas estén hechas de látex y plástico. Quizá algunos de ellos no sean tan indulgentes como yo.